Muy bien. Listo. Profe, ¿qué más vamos a hacer? Ya les voy a decir. Es el turno de la ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Del sonido del lirón. ¿Pero cuál? Pues el que sigue debajo. Miren, ya hicimos un sonido grande. Se está volviendo un poco más pequeño, ¿cierto? Entonces, vamos a ubicarnos debajo del sonido que acabamos de repisar. Vamos a hacerlo ahora el siguiente. ¿Y qué vamos a hacer? Igualmente, vamos a coger ahora el color verde. ¿Listo? Color verde. Todos vamos a coger el color verde. Muy bien. Y vamos por encima, ¿cierto? Por encima vamos a repisar con el color verde. Entonces, ya sabemos que hacemos la bolita, 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 por encima la bolita, ¿cierto? Muy bien, está quedando muy bien. Y es el turno del palito. De arriba hacia abajo. ¿Listo? Muy bien, así es. Entonces, ya repisamos con el color ¿qué? Verde. Muy bien, excelente. Vamos a coger ahora el color anaranjado. Entonces, color anaranjado en sus manos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repisar por encima. Entonces, color anaranjado. Bolita, bolita. Vamos a hacer la bolita. ¿Listo? Todos la bolita. Perfecto. Y ahora es el turno del palito. De arriba hacia abajo. Muy bien, están súper atentos. Esa es la idea. Siempre repisar. Ya trabajamos el color verde y el color anaranjado. Ahora vamos a utilizar el color café. ¿Listo? Entonces el color café. A ver, todos vamos a alistar. Muy bien. Y vamos a repisar por encima. Entonces, bolita, bolita. Muy bien. Todos haciendo la bolita por encima. Perfecto. Y ahora es el turno del palito. De arriba hacia abajo. Bueno, profe, ¿y ahora qué vamos a hacer? Muy bien. Ya hicimos dos sonidos del lirón, uno grande y uno más pequeño. Ahora es el turno de hacer más pequeño, un poco más pequeño. Entonces vamos al sonido de abajo. ¿Listo? Igual vamos a coger tres colores, los colores que ustedes quieran. Solo tres colores, no más. Entonces vamos a coger el primer color que seleccionamos, el que ustedes quieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, a repisar por encima. Entonces, bolita, bolita, ¿cierto? Todos vamos a hacer bolita, bolita. Muy bien. Y ahora el palito, de arriba hacia abajo. Correcto, están súper. Muy bien. Ya cogimos un color. ¿Cuál es? Muy bien, el que ustedes hayan escogido. Ahora vamos a coger otro color, nuestro segundo color. Y vamos a repisar. Entonces,
bolita, bolita. Muy bien, y ahora el palito de arriba hacia abajo. Correcto. Súper, lo están haciendo genial. Ahora cogeremos nuestro tercer color. Entonces vamos a coger el tercer color. Y vamos a repisar. Bolita, bolita. ¿Listo? Bolita, bolita. Muy bien. Y ahora es el turno del palito. ¿Listo? Muy bien, amores. Listo. Bueno, ya hemos hecho 3 sonidos. ¡Súper! Vamos a hacer uno más pequeñito. Más pequeñito. Este grande va siendo un poco más pequeño y ahora un poco mucho más pequeño. ¿Listo? Entonces, vamos a coger nuevamente 3 colores. Solo 3 colores. Van a escoger 3. ¿Listo? Diferentes a los que ya trabajamos aquí, otros. Muy bien. Entonces, nuevamente cogemos un color y vamos a hacer bolita, bolita, ¿cierto? Bolita, bolita. Muy bien. Bolita, bolita. Perfecto. A ver cómo van. Genial. Vamos muy bien. A ver, Lian, muéstrame. ¡Wow! Juan José. ¡Qué bello! Samantha Varila. Genial. Muy bien. Ahora el palito de arriba a abajo. A ver. Juan Camilo, muéstrame. Excelente, muy bien. Samantha Fierro. ¡Qué bello te está quedando! A ver, Antonella, muéstrame. ¡Qué sonido tan lindo! ¿Verdad? ¡Ay, muy bien! Juan Sebastián, muéstrame el tuyo. ¡Wow! ¡Excelente! Y Ángel Matías, no veo tu sonido. Pero qué bellos están trabajando ustedes. Los felicito, amores. Muy bien. Listo. ¿Cuántos colores hemos hecho acá? 1, ¿cierto? Vamos a coger nuestro segundo color. ¿Listo? Entonces, vamos a repisar. Entonces, bolita, bolita. Muy bien. ¿Listo, mis amores? Ahora el palito. De arriba hacia abajo. Muy bien. Perfecto. ¿Listo? 3 colores más. A ver, 3 colores más. Alistemos otros 3 colores. Porque ahora nos toca. Ay, está pequeñito, pequeñito. Ese sonido que es muy pequeñito. Entonces vamos a coger nuestro primer color y vamos a repisar. Bolita, bolita. Como es más pequeñita, más rápido. Y ahora el palito de arriba hacia abajo. Muy bien. Ahora cogemos el segundo color. A ver. Y vamos a repisar. Bolita, bolita. Perfecto. Y ahora palito de arriba abajo. Muy bien. Nuestro tercer color. Bolita, bolita. Y ahora el palito. Muy bien. Muy bien, amores. Listo. Si nos damos cuenta, esta fila, ¿cierto? De nuestro lado izquierdo, ¿cierto? Ya está hecha.
Cada sonido del lirón tiene 3 colores. Ahora es el turno de la fila del lado derecho. Miren, ¿qué vamos a hacer con esta? Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí con el lado izquierdo. ¿Listo? Pero como ya hicimos toda esta fila, tenemos la práctica. Entonces van a coger 3 colores para cada sonido, igual que lo que hicimos acá. ¿Listo? Igualitico, igualitico. Vamos a hacer esos 3 sonidos. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que debemos iniciar, ¿cierto? Con la bolita. Entonces, vamos a iniciar con un color primero. Entonces, yo lo voy a hacer un poco más rápido, pero ustedes ya pueden ir pausando el video. Entonces, yo cojo un color, ¿sí? Cojo el amarillo. Puede ser el amarillo como lo hicimos aquí al lado izquierdo. Y repiso por encima, bolita y ahora palito. Luego cojo el color azul. Entonces, bolita, bolita y palito. Ahora el rojo. Bolita, bolita y palito. Tengo mi primer sonido del lado derecho, ¿cierto? Me voy para el siguiente y cojo otros 3 colores diferentes y nuevamente bolita, bolita y palito. Ahora cojo el segundo color, bolita, bolita y palito. Tercer color, bolita, bolita, palito. Y ya tenemos 2. Ahora, otros 3 colores. ¿Sí? Cogemos el primer color, bolita, bolita. Y ahora, palito. Segundo color, bolita, bolita y palito. Tercer color, bolita, bolita y palito. Y hemos ya hecho 3 sonidos del lirón. Nos quedan los pequeñitos. 3 colores diferentes. Bolita, bolita y palito. Segundo color, bolita, bolita y palito. Tercer color, bolita, bolita y palito. Ya hicimos 4. Nos queda la última. 3 colores diferentes. Bolita, bolita y palito. Segundo color, bolita, bolita y palito. Tercer color, bolita, bolita, palito. Y así, cada sonido del lirón nos ha quedado con 3 colores diferentes. Y esta es nuestra actividad en clase. Ahora es el turno de la tarea. ¿Listo? ¿Cuál es la tarea? En la otra hojita que tenemos, ¿cierto? Seguida de esta, que nuestros papitos nos ayudaron a dibujar, hay diferentes objetos. Árbol, ¿cierto? ¿Qué deben hacer? Ahí hay unas lineecitas que no tienen nada, están solitas. Pues en esas lineecitas vamos a dibujar el sonido del lirón, que ya sabemos que si aquí hay una linecita, entonces sobre esa línea hacemos bolita y palito. ¿Listo? Entonces vamos a completar esos espacios que hay con el sonido del lirón. Listo, mis amores bellos, espero les haya gustado muchísimo, muchísimo esta clase. Dios me los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente clase. Chao, chao.